En temas anteriores vimos la acción oblicua y la acción pauliana como mecanismos para proteger el patrimonio del deudor por ser este la prenda común de sus acreedores. Toca ahora hablar de la acción de simulación. Cuando nos referimos a simular algo, en el argot común, significa que estamos haciendo una apariencia sobre algo que no es real y que detrás de ese acto aparente hay un verdadero acto real que es el que sustenta la relación entre las partes. Entonces, la simulación consiste cuando las partes realizan un acto aparente, denominado acto ostensible, con el fin de ocultar total o parcialmente otro que responde a la verdadera voluntad de las partes, que se denomina el contradocumento. La simulación, aun cuando no es ilegal, es algo muy común en nuestro sistema jurídico y sobre todo estuvo muy en boga cuando existía el control de cambios en Venezuela. La mayoría de los actos de ventas de bienes de relevancia, como podían ser inmuebles o incluso vehículos, lo pactaban las partes en moneda extranjera o en moneda dura. Sin embargo, el documento que llevaban al registro o a las notarías contemplaba un pago en bolívares por ese acuerdo de voluntades. Pero en el fondo lo que había era un acto o una venta en moneda extranjera o en moneda dura. Entonces, ven ustedes cómo el acto aparente era una venta de un bien en moneda, en bolívares, en moneda de curso legal, siendo este el acto ostensible, pero ocultaban parcialmente el verdadero negocio, que era la venta de ese bien, pero con una moneda dura como moneda de pago. Y eso se registraba a través de un contradocumento que normalmente es privado. La simulación supone una discordancia entre lo que se declara y lo que se hace. Es una declaración de un contenido de voluntades no reales. En el caso que les planteo, pues si yo llegaba a un acuerdo por vender mi casa en $100,000, pero a la hora de ir al registro yo señalaba que estaba recibiendo 500,000 bolívares, por ejemplo. Entonces ven ustedes cómo existe una discordancia entre lo que se declara al registro y lo que en definitiva las partes acordaron. Se declaró el pago de determinada cantidad en moneda de curso legal, pero la verdad es que lo que se recibe es un pago en moneda extranjera. Ahora, ¿por qué estamos viendo este tema dentro de los temas de las acciones que tiene los acreedores para atacar o para preservar el patrimonio de sus deudores? Porque el acto simulado puede en cierta manera menoscabar el patrimonio del deudor, haciendo desaparecer bienes que integran la prenda común de sus acreedores o incluso no incluyendo bienes que deberían estar en su patrimonio y que para evitar que formen parte de ese patrimonio como prenda de sus acreedores no se registran de esa manera. Aquí nuevamente el caso típico es el caso de los testaferros. Hay muchas personas o hay algunas personas que no quieren que se sepa que son propietarios de determinados bienes y entonces los colocan a nombre de otra persona, un familiar o un amigo cercano, para que sea él quien aparenta ser el propietario de ese bien, pero de manera privada existe un documento que declara la verdadera relación con ese bien. Por ello es que la acción de simulación
justifica una declaración judicial de simulación sobre ese negocio ostensible, sobre ese negocio aparente. El juez en el acto o en la acción de simulación lo que hace es declarar cuál es la verdad, y esa verdad es la que va a tener o a surgir con ocasión de esa sentencia. La simulación puede ser absoluta. ¿Cuándo es absoluta? Cuando el acto ostensible no existe en forma alguna, porque las partes verdaderamente no han querido afectarse en ningún acto. Por ejemplo, cuando las partes firman documentos como préstamos para crear un deudor para crear una creencia o una obligación, y así de alguna manera constituir a una tercera persona cercana de forma tal que concurse con los otros acreedores y preservar de alguna manera ese patrimonio. También puede ser absoluta cuando se oculta de una manera total el verdadero negocio, como solía ocurrir antes cuando las partes firmaban un contrato de comodato. El comodato es un préstamo de uso que es gratuito, y de manera paralela firmaban unas letras de cambio que no causaban o no se causaban en el uso del inmueble o del bien arrendado, y bueno, ahí la verdad es que no existía tal comodato, sino lo que verdaderamente ocurría era un contrato de arrendamiento, pero que el arrendador de alguna manera documentaba para evitarse o aplicar las normas protectoras del arrendamiento inmobiliario en favor del inquilino. Pero también esta simulación puede ser parcial, es decir, que lo que las partes celebran es un acto de una distinta naturaleza o sobre un elemento específico de ese negocio jurídico, como sería el caso de la simulación del precio que las partes pactan, donde pueden establecer para fines fiscales quizás un precio inferior al verdaderamente recibido, o puede significar un precio en una moneda distinta a la que se documenta en el contrato que se registra. Ahí tenemos un caso de una simulación parcial. La simulación relativa puede ocurrir en varias hipótesis. Puede ser en cuanto a la naturaleza del acto, en cuanto a la función de algunas cláusulas del acto ostensible, puede ser en función incluso a la fecha en que se celebra el acto, o incluso a las personas que pertenecen o que se relacionan en ese negocio jurídico. Cuando las partes que aparecen en el acto ostensible o acto simulado no son las verdaderas contratantes, sino que son unas personas interpuestas que los verdaderos contratantes colocan ahí para que sus nombres no surjan. Y el fundamento legal de esta acción está contemplado en el artículo 1281 del Código Civil venezolano. Cuando hablamos de los elementos que constituyen a la simulación, vemos que, en primer lugar, hay una voluntariedad de ambas partes de realizar el acto simulado. La simulación supone una divergencia consciente, deliberada, entre la voluntad real y la voluntad declarada o el acto ostensible. Esto es que se requieren dos declaraciones de voluntad. La declaración de voluntad que está en el acto ostensible y la declaración de voluntad que se manifiesta en el acto verdadero. Ahora, solo se requerirá el ánimo de engañar. No se requiere en el caso de la simulación que se cause un daño o una defraudación a los acreedores. Solo el ánimo de engañar es suficiente
para que la simulación sea procedente. Estas voluntades deben ser deliberadamente con la intención de engañar, por lo que no es simulación cuando las partes cometen un error en la calificación del negocio jurídico, porque en definitiva esa calificación del negocio jurídico cae en cabeza del juez. Las modificaciones que las partes hagan de una convención anterior tampoco es simulación, ni los acuerdos preparatorios que las partes hacen o llegan antes de un acuerdo definitivo tampoco es simulación. Simulación consiste en conscientemente cambiar el acto para ocultarlo, siendo que el acto verdadero quede en secreto entre las partes contratantes. Además, para que haya una simulación se necesita un acto ficticio, un negocio ostensible. Este es el que se hace público y finalmente la existencia de un acto verdadero que se corresponde con la voluntad de las partes, que normalmente es secreto o confidencial y que se documenta a través de un contradocumento. Cuando vemos las características de la acción de simulación, vemos que en primer lugar existe una primacía de la voluntad real sobre la voluntad declarada. Por ello, el acto secreto priva sobre el acto ostensible. En segundo lugar, el acto secreto no es oponible al tercero de buena fe que hubiese adquirido derechos de la persona que aparece como titular según el acto ostensible. Por ejemplo, si ustedes me venden a mí un bien, pero un carro, pero que por razones que me interesen a mí les diga, mira, no coloques el carro a mi nombre, coloca ese carro a nombre de mi hermano y yo te voy a pagar, pero el documento va a aparecer a nombre de él. Entonces, ven ustedes cómo si mi hermano después agarra y vende ese vehículo a un tercero de buena fe, un tercero que no sabía que existía este contradocumento o este acto secreto entre mi hermano y yo y ustedes, que son los vendedores del acto, pues si esta persona desconoce que adquirió el carro de mi hermano, pues yo no puedo después atacar esa venta señalando que el tercero verdaderamente, que mi hermano es el verdadero, pero que mi hermano no es el propietario de ese carro, sino que soy yo y que por lo tanto esa venta es nula porque él no puede vender ese vehículo que no era de él. Pues bien, frente al tercero, ese acto ostensible no existe. Para él, quien aparece en el acto, el acto verdadero no existe. Para él existe es el acto ostensible. Por eso para el tercero que adquiere, el tercero de buena fe que adquiere, pues ese es un negocio perfecto y no se puede anular. Ya quedará una acción que yo podría tener contra mi hermano por haber vendido ese bien, pero yo en ninguna forma puedo atacar la acción o la venta que se le hizo a esa tercera persona. En tercer lugar, la simulación no necesariamente implica un acto ilícito. Por ello, no podemos confundir a la simulación con el dolo o el fraude. Porque el dolo se refiere a maquinaciones fraudulentas dirigidas a una persona con el fin de que ésta contrate. Mientras que en la simulación ambas partes están conscientes y de acuerdo en dichos actos. Ninguna parte es engañada. Ambas partes reconocen el carácter ficticio del acto ostensible que realizan. Un aspecto que debe ser analizado es cuál es la naturaleza jurídica de la acción de simulación. En primer lugar, la acción tiene una naturaleza declarativa, porque el juez lo que busca en la sentencia es evidenciar
una situación jurídica que es real. El juez no constituye un nuevo estado. El juez lo que hace con esta declaración es situar lo que verdaderamente ocurrió, es señalar qué es lo que vale desde el punto de vista jurídico, porque fue la verdadera voluntad de las partes preexistentes. Pero además, esta es una acción conservatoria. ¿Por qué? Porque no busca ejecutar un acto sobre el patrimonio del deudor, sino que lo que hace el juez es declarar que determinado bien o determinado derecho no ha salido en su patrimonio o no ha ingresado en él. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza jurídica, tenemos que decir que por un lado es una acción declarativa y por el otro lado es una acción conservatoria. ¿Cuáles son los efectos de la simulación? Bueno, entre las partes, recuérdense que las partes conocen cuál es la verdadera relación que existe entre ellos. La declaratoria produce efectos erga omnes, es decir, que cuando el juez declara cuál es la verdad verdadera, cuando el juez dice que el acto ficticio u ostensible no se produjo, sino que lo que se produjo fue el negocio verdadero, esa declaración produce efectos erga omnes. Aprovecha a todos los acreedores anteriores o posteriores al acto simulado, pues origina que el acto verdadero ocupe la posición del acto simulado. El acto simulado deja de tener cualquier tipo de validez y pasa a ser sustituido por el acto verdadero. En relación a los terceros, tenemos que diferenciar los terceros de buena fe de los terceros de mala fe. La buena fe o la mala fe está en función al conocimiento que tuviesen estos terceros de la celebración de un acto simulado. Si el tercero de buena fe, es decir, desconoce que hay una simulación, cuando el juez declara la simulación, no produce efectos en su contra. ¿Por qué? Porque él no tenía conocimiento de la verdad. Él estaba sencillamente actuando en función de ella estaba actuando en función de una verdad aparente, y por eso es que él, al desconocer la verdad verdadera, no puede ser en ninguna manera afectado por esa situación. Tenemos que tomar en cuenta que el efecto en el caso de los inmuebles lo encontramos en el artículo 1281 del Código Civil venezolano, que establece lo siguiente. Los acreedores pueden también pedir la declaratoria de simulación de los actos ejecutados por el deudor. Esta acción dura 5 años a contar desde el día en que los acreedores tuvieron noticia del acto simulado. La simulación, una vez declarada, no produce efectos en perjuicio de los terceros que, no teniendo conocimiento de ella, han adquirido derechos sobre los inmuebles con anterioridad al registro de la demanda por simulación. Es decir, que para que los terceros puedan ser de buena fe y se trate de bienes inmuebles, usted tiene que registrar la demanda de simulación. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted registre la demanda, ya hay terceras personas que se van a enterar que existe un problema con ese inmueble, y por lo tanto se van a abstener y no van a poder decir que se tratan de terceros de buena fe, porque ya al estar en el registro ya tienen una noticia de que algo está pasando, y por lo tanto pueden evitar hacer o participar en ese
en ese negocio jurídico en fraude o perjudicando al verdadero propietario de ese bien. Fíjense qué pasa en el caso de los bienes muebles. Dice el artículo 794 del Código Civil: respecto de los bienes muebles por su naturaleza y de los títulos al portador, la posesión produce en favor de los terceros de buena fe el mismo efecto que el título. Esta disposición no se aplica a la universalidad de muebles. Fíjense que aquí lo importante es que si se trata de un bien mueble, la posesión vale título. Si se trata de un bien mueble que no está sujeto a una publicidad registral, como sería el caso de las lanchas o las aeronaves, que usted tiene que registrar. En el caso de los bienes muebles, si usted adquiere de una persona un bien mueble, por ejemplo, yo adquiero un teléfono sin saber que el teléfono no es propiedad de quien me lo está vendiendo, sino que es de otra persona. Pues bien, ahí la posesión vale título y por lo tanto, si yo no sé cuál es el negocio verdadero, yo puedo perfectamente señalar que la declaratoria de simulación en nada me afecta a mí como tercero. En cambio que si se trata de un tercero de mala fe, es decir, todos aquellos terceros que tenían conocimiento de la celebración del acto simulado, en este caso, con respecto a estos terceros, la sentencia sí es oponible. Y por lo tanto, cualquier bien o derecho que hayan adquirido regresará al patrimonio del deudor. Además, el tercero de mala fe puede verse compelido a indemnizar cualquier daño y perjuicio que se cause, como por ejemplo la pérdida del bien. Con respecto a los terceros, ¿qué pasa en la acción de simulación que intente un tercero? En primer lugar, la nulidad del acto ostensible, del acto simulado, no produce efectos frente al acreedor del demandante ni frente a los demás acreedores que se benefician o aprovechan de esta declaratoria. Cuando el juez decide que hay un acto simulado y ese acto simulado origina que se declare que el acto verdadero es que determinada persona es el propietario de este bien, la nulidad de ese acto ostensible no surte efectos con respecto al acreedor de quien demandó esa nulidad, ni frente a los demás acreedores. Solo se aprovechan aquellos que son acreedores del verdadero titular de ese derecho, quienes se benefician en tanto y en cuanto ese bien entra con la declaratoria en el patrimonio del deudor y pasa a ser prenda común de sus acreedores. La declaratoria, en segundo lugar, no produce efectos frente a los terceros de buena fe, es decir, de aquellas personas que desconocían el acto simulado. Estos terceros de buena fe quedan protegidos frente a la sentencia que declare la simulación y por lo tanto, si ellos son adquirentes de ese bien por ser un tercero de buena fe, a él no se le podrá arrebatársele ese bien de ninguna manera, porque él cuando compra o cuando adquiere, lo adquiere sin saber que la persona que le estaba vendiendo no era el verdadero propietario. En tercer lugar, la declaratoria de simulación surte efectos frente a los terceros de mala fe. Si alguien sabía que estaba adquiriendo un bien que no era de quien le estaba vendiendo, sino de otra persona, producto de un acto que está simulado u ostensible, si esta persona adquiere,
pues va a verse afectado por esa declaratoria de simulación y entonces esa venta que se le hizo a él es nula, pudiendo verse obligado no solo a reintegrar la cosa en el patrimonio del verdadero propietario, sino a indemnizar cualquier eventual daño o perjuicio que haya sufrido el bien. ¿Cuáles son los requisitos para la acción de simulación? Bueno, la acción de simulación por simulación puede ser intentada no solo por las partes que intervienen en la misma, sino que también cualquier tercero que tenga un interés legítimo y directo en la acción puede intentarla. Es decir, que la acción no está limitada solo a las partes que intervinieron en ese acto ostensible y en ese acto verdadero, sino que incluso cualquier acreedor puede demandarlo y puede tener interés legítimo y directo. Además, el acto simulado debe causar algún perjuicio al demandante. Y ahí, en el perjuicio, es donde nace la legitimación para tener interés en esta acción. Si no se le causa ningún perjuicio, si no le afecta en lo más mínimo a esa simulación, esta persona carecerá de interés en la acción y por lo tanto no podrá intentarla, porque el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil exige que el demandante tenga un interés legítimo y directo en esa acción que está intentando. Finalmente, esta acción intentada por el tercero legitimado debe ser dirigido contra todos los que intervinieron en el negocio ficticio. No basta demandar solo a una de las partes. Tiene que traerse al juicio a todas ellas. Para una parte de la doctrina es necesario que el deudor se encuentre en estado de insolvencia. Esto es, que es la insolvencia la que origina el interés al acreedor para accionar. Porque el interés nace de la necesidad de proteger el crédito al cuidar el patrimonio del deudor. Y este perjuicio que eventualmente se le acarrearía al acreedor es el peligro de insolvencia del deudor por su situación patrimonial. En lo personal, me adhiero a la opinión del profesor Eloy Maduro Luyando, en el sentido de que no es necesaria la insolvencia del deudor para que nazca el interés legítimo en esta acción, pues el hecho de constituirse en acreedor ya lo legitima a intentar la acción conforme al 1281 del Código Civil venezolano. En lo que difiero del profesor Maduro Luyando es cuando él expresa que esta acción incluso puede ser intentada por un acreedor cuya obligación está sometida a condición. Y difiero de él porque la persona, mientras no se dé la condición suspensiva que hace nacer la obligación, no podemos considerarla como acreedora. Es decir, una persona en una obligación sometida a una condición suspensiva no es acreedora hasta que no nace la condición, hasta que no se verifica la condición, y nace la obligación. Entonces, en mi criterio, mientras no se produzca la condición, no nace la obligación y por ende no se instituye la figura del acreedor, que necesita un interés procesal legítimo y directo para poder intentar la acción. Otro elemento importante en esta materia de la acción por simulación es la prueba de la simulación. El principio general de la carga probatoria
está señalada en el 1382 del Código Civil venezolano y que señala que quien alegue o quien impugne un documento público o privado tiene la carga de probar por qué lo está impugnando. Entonces, esto debido a qué? Debido a que todo acto se presume sincero. Usted no puede presumir la mala fe, usted tiene que presumir la buena fe. Y por eso, si usted dice que existe una simulación en un documento o un acto jurídico determinado, usted tendrá que probarlo. Ahora, dentro del análisis de la carga probatoria en materia de simulación, debemos tener en cuenta que todo esto depende de quién es la persona que demanda. Porque si quien demanda es una de las partes contratantes, la única prueba que le sería admisible sería el contradocumento que contiene el negocio verdadero, ese documento privado y secreto que contiene esta contradeclaración, que es el que se refiere en el artículo 1362 del Código Civil. Entonces se discute si las partes verdaderamente en la acción por simulación tienen una libertad probatoria amplia o si por el contrario tienen limitado su acervo probatorio únicamente al contradocumento. La doctrina jurisprudencial en la actualidad es que las partes tienen limitaciones probatorias, reconociéndoles solo como medio de prueba el contradocumento, que además, al ser el documento fundamental de la demanda, tiene que ser acompañado con el libelo. Las posiciones juradas o el juramento decisorio pueden originar la confesión de las partes, son medios probatorios que se pueden promover en la etapa procesal correspondiente. El sentido de esta limitación es que las partes que intervienen en la simulación siempre tienen la posibilidad de reducir lo acordado a un escrito que contenga la verdadera naturaleza del negocio jurídico. Por lo que si hubo una simulación, esta debe contar por escrito en un documento que se encuentra en poder de las partes. Pero si la acción por simulación es intentada por un tercero o un acreedor de alguna de las partes, por ejemplo, que tenga interés legítimo en que salga la verdad, en este caso sí existe una libertad probatoria absoluta a los fines de que pueda demostrar cuál es el negocio verdadero y lograr que se invalide el negocio ostensible, salga la verdad. Esto es obvio, pues difícilmente los terceros podrían tener acceso al contradocumento que contiene el verdadero negocio jurídico, que normalmente es un documento privado que se encuentra en poder de las partes contratantes. La prueba por excelencia en el caso de la acción intentada por tercero es la prueba indiciaria. Es una prueba indiciaria aquella que está constituida por una serie de indicios, no son pruebas definitivas, pero una serie de indicios que van construyendo en el juez la convicción de que hubo un acto simulado. Y para poder construir esos indicios, una persona se puede valer del grado de parentesco de los contratantes. Es muy raro, es muy extraño que, por ejemplo, yo soy el hermano, en una familia yo soy el hermano rico y yo tengo un hermano pobre y que muchos bienes de repente empiecen a estar en cabezas del hermano pobre que no tenía cómo adquirirlos, pero que el hermano rico lo está usando como un testaferro para evitar que determinados bienes entren en su patrimonio y así no pueden ser atacados por los acreedores. También puede ser un indicio cuando hay una diferencia ostensible, entre lo que se declara en la operación y el valor que tiene el bien en el mercado. La naturaleza de gratuidad, o sea, ya el hecho de que sea un negocio gratuito o a perpetuidad origina un indicio de que algo está raro. La falta de movimiento de efectivo
que se declara en la operación, la edad, condiciones económicas de los involucrados en la operación y cualquier otro elemento que pueda llevar al juez a considerar que estamos en presencia de un acto simulado. Un aspecto importante y que a mí que suelo preguntar con bastante frecuencia son las diferencias que hay entre la acción pauliana y la acción por simulación. Recuerden ustedes que la acción pauliana es aquella que tiene los acreedores para pedir que no les sea oponible los efectos de un acto realizado por su deudor que los perjudica y que por lo tanto los perjudica porque incurre en fraude, porque lo hace con el fin de dañar al acreedor quien no se va a ver posibilitado a ejecutar su crédito. Entonces, cuando analizamos la acción pauliana y la cotejamos con la acción por simulación, resultan una serie de diferencias importantes. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera diferencia? Recuerden ustedes cuando vimos la acción pauliana que ahí lo que se está impugnando es un acto real, un acto sincero del deudor. El deudor efectivamente se desprendió del bien. En cambio, que en la acción por simulación lo que usted va a impugnar es el acto ficticio, el acto ostensible o aparente del deudor. ¿Para qué? Para que surja el verdadero acto y entonces de esta manera el patrimonio del deudor crezca al incluirse la verdad en ese patrimonio, al ingresar en su patrimonio los bienes que están, por ejemplo, en nombre de un tercero. En segundo lugar, la acción pauliana necesita que el deudor esté insolvente, que los pasivos sean superiores a los activos. En cambio, que la acción por simulación no requiere la insolvencia del deudor, puede ser demandada por cualquier acreedor con el fin de preservar este patrimonio. La acción pauliana requiere la prueba del fraude, salvo algunas situaciones donde el legislador presume ese fraude. Y recuerden ustedes que esta presunción, dependiendo de si es gratuito o oneroso, puede ser una presunción juris tantum o juris et de jure. En cambio, que en el caso de la acción por simulación no se requiere que se demuestre ningún fraude, porque no es un elemento esencial de la simulación el fraude. El elemento esencial es que haya un engaño, la intención de ocultar una verdad. En cuarto lugar, solo se puede intentar por acreedores anteriores del acto fraudulento. La acción pauliana solo se puede intentar por acreedores anteriores del acto fraudulento. ¿Por qué? Le explicábamos en el video anterior que los acreedores posteriores al acto fraudulento ya tenían ese acto y ese acto había impactado el patrimonio del deudor, salvo las dos excepciones que habíamos visto, que era el caso de que se hayan habido maquinaciones antes del negocio para defraudar de esta manera al acreedor, o en el caso de los sucesores del deudor, del acreedor, en cuyo caso puede ser posterior. Pero salvo esas dos excepciones, en la acción pauliana se necesita que el acto o que el crédito sea anterior al acto fraudulento. En cambio, que la acción por simulación puede ser intentada por cualquier acreedor, anterior o posterior al acto simulado, porque aquí en definitiva de lo que se trata es de cuidar o de preservar el patrimonio del deudor. En quinto lugar, la acción de simulación la acción pauliana solo aprovecha al acreedor que la intenta. Recuerdan ustedes que les decía en su momento que los hermanos Massot decían que esta era una acción de inoponibilidad. Entonces, el acreedor que intenta la acción pauliana y sale exitoso de esa demanda o de esa acción, pues sencillamente logra
que el acto fraudulento no le pueda ser imputado a él, que por lo tanto él puede cobrar de ese acto que es anulado con respecto a él por el juez. En cambio, que la acción de simulación aprovecha a todos los acreedores, incluso a aquellos que no la intentan, porque declarada la simulación, el patrimonio del deudor pasa a restablecerse. En sexto lugar, la acción pauliana aprovecha al acreedor que la intenta hasta la concurrencia o el importe de su crédito. Si su crédito es inferior al acto que se está impugnando por fraude pauliano, solo lo beneficia hasta la concurrencia con ese crédito, mientras que la acción de simulación no toma en cuenta el importe del crédito del acreedor. El acto sencillamente deja de tener efectos jurídicos de manera total y el deudor recibe el impacto íntegro del negocio verdadero. Finalmente, el profesor Maduro Luyando señala que la acción por simulación puede ser intentada incluso por quien es acreedor de una obligación sometida a condición suspensiva, es decir, que su nacimiento queda supeditada a un hecho futuro e incierto, a la ocurrencia de un hecho futuro incierto, y él se fundamenta en el hecho de que este acreedor o potencial acreedor tiene una expectativa de crédito que puede ser objeto de tutela. Yo difiero de ese criterio con todo el respeto y a la admiración que tengo por el profesor Eloy Maduro Luyando, porque no parece coherente que una persona que se encuentra en un vínculo obligacional que todavía no ha nacido porque no se ha dado la condición, pueda tener el carácter de acreedor necesario para abrogarse el interés legítimo que toda demanda exige. Entonces, por eso estoy en desacuerdo. Yo creo que un potencial acreedor de una obligación sometida a condición suspensiva no tiene cualidad para intentar este tipo de acción. Y con esto terminamos el tema de la acción por simulación.